onda, mucho gusto. Mi nombre es Pablo y hoy estamos con Melissa en Contexto Please, el podcast más chilero para informarse de lo más sonado en Guate y uno que otro tema más. Melissa. Hola, mi nombre es Melissa Cha y estoy muy honrada de estar compartiendo este espacio, esta mesa con dos juventudes, que a continuación vamos a tener una conversación súper amena. Quiero contarles que hoy estamos estrenando un espacio llamado Juventudes Chileras. En este espacio vamos a tratar de invitar a juventudes que estén destacando en diferentes áreas en Guatemala. Y quiero contarles que el podcast está patrocinado por la organización Con Voz. Así que nada, súper invitadísimos a irles a seguir en todas sus redes sociales y enterarse de todo lo que están haciendo. Estamos como Con Voz GT. Gracias, Melissa. Bueno, y si ustedes conocen a un chico o una chica super crack que esté destacando en cualquier área, ya sea arte, ciencia, etcétera, en su carrera profesional, nos lo pueden recomendar para que lo entrevistemos acá en el podcast y lo podamos invitar. El día de hoy nos acompaña Cristian Poroj. Cris, bienvenido a este espacio. Para nosotros es más que un placer que seas la primera persona que vamos a invitar en esta nueva sección del programa. Y quiero comentarles un poco de Cristian. Cristian es un joven que se ha destacado en los Moot Courts, las competencias internacionales de arbitraje, tanto a nivel nacional e internacional. Entonces, hoy nos acompaña para contarnos un poco sobre su experiencia, sobre lo que ha hecho. Y Cris, ¿te querés presentar? Sí, con mucho gusto. Gracias, Pablo. Gracias, Melissa. Hace como una semana, Pablo me estaba comentando de esta nueva sección que tenían dentro del podcast. La verdad es que de entradita le dije que sí, que me parecía venir aquí a compartir este espacio con ellos este domingo. Como bien les decía Pablo, mi nombre es Cristian Poroj. Tengo cierta experiencia en algunos moot courts en los que he participado, tanto en el ámbito nacional como la universidad también nos ha dado la oportunidad a mí y a otros amigos míos de participar en moot courts a nivel internacional. Más recientemente, hace como 2 o 3 semanas, estuvimos en el Bismuth en su edición número 31. Y sí, desde más o menos pandemia, creo yo, que he estado participando en los moot courts y es una experiencia que desde la primera vez que uno participa en moot courts uno se queda, pero engasado con todo el tema de los moot courts y toda la dinámica. Primero, a mí me gustaría que nos explicaras al público en general qué es un moot, porque algunas personas van a saber qué es, pero otras no. Entonces nos podrías poner primero, previo a iniciar nuestra conversación, ¿nos podrías contar qué es un moot, en qué consiste, qué temas se ven, por ejemplo, etcétera? Ok, perfecto. Prácticamente los moot courts son una especie de... Primero parten de un caso ficticio. Somos estudiantes de Derecho y el rollo de los moot courts es prácticamente diseñar un caso en alguno de los temas tan variados que hay dentro del derecho. Entonces van a encontrar casos ficticios de derecho laboral, de derecho mercantil, incluso casos penales, pero más específicamente, y es en los moot courts en los que yo me he involucrado últimamente, en temas de arbitraje comercial y arbitraje comercial internacional, porque existe arbitraje comercial nacional e internacional. Entonces, teniendo ese caso ficticio, pues prácticamente las competencias se abren por un cierto periodo de tiempo para que se inscriban equipos conformados por estudiantes de Derecho. Usualmente tienen que ser estudiantes. Creo que son muy pocos los moot courts que admiten que los equipos inscriban gente que ya es litigante, entonces siempre dentro de esta dinámica del aprendizaje durante los años universitarios. Pues cerrada la fase de inscripciones, lo siguiente es la etapa escrita o fase escrita, le dicen comúnmente, que prácticamente uno tiene que redactar un memorial, tanto de un lado como una parte demandada, como de la parte demandante dentro de este caso ficticio. Posteriormente, varía de moot en moot, pero usualmente son unos 2 o 3 meses los que dura la fase escrita. Y al concluir eso, y ya tener trabajados tanto el memorial de parte demandante como de parte demandada, pasa uno a una preparación para la fase oral, que es como la fase que todo el mundo está esperando al momento de inscribirse en los moot courts. Entonces, esto también lleva unos 2 meses o 3 meses, dependiendo otra vez del moot court. Y pues nada, después ya uno, conforme a la organización del moot court, los resultados. No, llegas a la fase de las rondas orales, entonces a los equipos les toca enfrentarse entre sí. Muchas veces se usa como base lo que se haya trabajado durante la fase escrita
Y usualmente, pues uno tiene más de una audiencia durante las rondas generales en los moot courts para representar tanto la parte demandada como la parte demandante. Y pues en términos sencillos eso sería toda la dinámica de los moot courts. Qué interesante. Y cuéntanos en qué tipo de competencias de arbitraje has participado y hasta ahora, ¿cuál dirías tú que ha sido la más memorable que has tenido? Ok, de entradita les puedo decir que la más memorable sería el Bismuth. Viena. Sí, es como, digámoslo así, como la Champions de los moot courts, porque es una competencia muy, muy grande. Los equipos viajan a Viena, en Austria, y durante una semana aproximadamente se llevan a cabo las rondas orales. Después de la fase de rondas generales, perdón, avanzan a las rondas de eliminación, y a partir de las rondas de eliminación hay ronda de 64, que serían los 64 equipos mejores, se enfrentan. Después, esto ya en rondas de eliminación, después a ronda de 32, ronda de 16, ronda de 8, semifinales, y la final es toda una exhibición, porque es justo el día del banquete de ceremonias de premiación. Entonces, pues los equipos en la final están realizando la última audiencia de la final frente a todo el mundo, todos los equipos que asistieron. Este año, por ejemplo, fueron 363 equipos. Cada equipo, imagínense, está conformado entre, creo que el mínimo son 3 integrantes, que nunca miran un equipo de 3 integrantes, siempre son más, pero van equipos desde 5 integrantes hasta 10, 12, que son equipos que llevan muchos años, y cada uno tiene su rol dentro de esos equipos, y básicamente eso. Bueno, Chris, yo quiero contarte de que, como ustedes saben, yo estudié en la USAC, también estudié Derecho, y al menos en mis años de carrera el tema de arbitraje no era muy sonado. Entonces te cuento de que ahorita estamos impulsando un proyecto en la USAC, primero un diplomado en arbitraje, y posteriormente vamos a empezar con el primer MUT en la historia de la USAC. Entonces, al final llegar ahí no fue tan fácil, digamos, pero la idea es de que todos los estudiantes puedan vivir esa experiencia de cómo uno tiene ese acercamiento, ¿no?, a las audiencias, a las simulaciones de las audiencias, al arbitraje. Y a mí me gustaría que vos me contaras qué fue lo que te llevó a vos a los MUTs, o sea, qué fue lo que a vos te atrajo, y contanos tus inicios desde los MUTs para que podamos entender desde dónde surge, porque yo me recuerdo que el año pasado cuando fuiste a Viena pasaron a la ronda de los 64 equipos, ¿no? Me recuerdo. A 32, digamos. A 32, sí. Buenísimo, algo totalmente increíble, o sea, representando a Guatemala, representando a tu universidad. Entonces, antes de que Cristian llegara a representar a nivel internacional a Guatemala, ¿cómo fueron tus inicios en los MUTs? Buenísimo, mira, yo recuerdo que el primer moot court que hice fue, vamos a ver, creo que fue Jessup en el año 2021. Entonces inicia prácticamente a finales o a mediados del 2019, no, del 2020, perdón. Y las rondas generales eran durante 2021. Pero si ustedes bien se recuerdan, estábamos en plena época de pandemia, exacto. Sí. Entonces fue interesante porque fue mi primera experiencia en moots, y la de otros compañeros con los que estaba haciendo la competencia. Y prácticamente todo este moot court se llevó a cabo de forma virtual. Pero miren, yo les decía, Bismuth es como la Champions de los moot courts, pero en temas de arbitraje, porque el moot court más grande a nivel mundial es Jessup. Pero el tema es diferente porque no es sobre arbitraje comercial, es sobre derecho internacional público. Entonces los casos son totalmente diferentes, pero de igual manera súper atractivos, súper interesantes. Entonces me recuerdo que ese año, pues dado el contexto de la pandemia, incluso el caso tenía que ver con un virus, con una pandemia prácticamente, que incluso la nombraron con un nombre similar al COVID-19, era JVID-19, o sea, solo le cambiaron ahí un par de letras. Y entonces era una disputa entre 2 estados, y como uno de los estados estaba poniendo limitaciones al otro, pues en virtud de esto de la pandemia. Interesante, porque yo nunca había estado en un moot court antes, entonces durante la fase escrita la verdad es que sí fue complicado porque la mayoría de las personas con las que estábamos haciendo ese moot court no tenían experiencia tampoco. La única que tenía experiencia era Samantha Orozco, que era la que fue nuestra coach en esa época, y entonces ella fue la que nos estuvo preparando durante ese moot court.
Miren, para preparar los memoriales, complicado porque teníamos un calendario que teníamos que cumplir de forma semanal en cuanto a esto. Y tener que estar entregando pues avances de este memorial semana con semana, pero como no teníamos ningún parámetro de referencia, lo que hacen usualmente es que de las competencias pasadas siempre se elige un mejor memorial de parte de mandante y de parte de mandada. Entonces lo que hizo Samantha fue exponernos a estos memoriales que habían ganado ediciones previas y más o menos tomar eso como un parámetro de referencia de cómo estructurar nuestros memoriales. Porque esa es otra cuestión bien interesante, ¿verdad? Que de entrada uno escucha memorial y uno se imagina que son los típicos memoriales que uno trabaja dentro de la jurisdicción de aquí de Guatemala, pero no, esos memoriales son totalmente diferentes, llevan índices, llevan un resumen del caso, después está pues todos los argumentos que se trabajan de manera bien estructurada. No lleva cita de leyes, no lleva fundamento de derecho, lo lleva integrado dentro de la argumentación que hace uno dentro de cada memorial, e incluso los memoriales tienen como un límite mínimo y máximo de páginas, pero les estoy hablando que no puede ser abajo de unas 40-45 páginas y no se puede exceder de 60. Y ya cuando uno está trabajando, ya uno se mete y empieza a encontrar jurisprudencia, doctrina al respecto. Se da cuenta uno que a veces, sí, a veces incluso uno siente que es poco el espacio que uno tiene para tratar toda la densidad de esos casos tan complejos en ese número de páginas. Buenísimo, Chris, y de nuevo te pido que nos hagas una aclaración aquí al público. ¿Nos podrías explicar qué es el arbitraje? O sea, ¿en qué consiste el arbitraje? Porque hemos hablado de arbitraje como 50 veces ya en esta conversación, pero nos podrías dar una breve explicación sobre qué es el arbitraje comercial, que son las competencias en las que vos has estado participando. Sí, con todo gusto. Prácticamente el arbitraje lo podemos definir como una jurisdicción que bajo el contexto, hablemoslo un poquito más enfocado en Guatemala, dentro de la jurisdicción guatemalteca, la Constitución nos da la libertad de hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Incluso el artículo 203, si mal no recuerdo, de la Constitución dice que todos los tribunales vamos a ver, los tribunales de Guatemala tienen la potestad para juzgar y para ejercer su jurisdicción, ¿verdad?, dentro de la ley. Entonces, ese es el fundamento para el arbitraje, que no es un juzgado como tal dentro de Guatemala, sino que es una jurisdicción privativa. Entonces, el arbitraje prácticamente es un mecanismo para poder resolver controversias, específicamente dentro del ámbito comercial, entre entidades y aspectos del comercio, pero para hacerlo de una manera más célere, porque pues tenemos bien claro, ¿verdad?, que lastimosamente el sistema de justicia está casi colapsado, hay una mora judicial muy grande, entonces a la hora de que hay problemas entre entidades, siempre dentro de esta materia comercial, pues no es muy conveniente a veces para las entidades ir a presentar una demanda a los juzgados civiles o mercantiles, porque toma demasiado tiempo. O sea, estamos hablando de que un caso te puede tomar como mínimo 1 año y medio a 2 años, y eso es en primera instancia, que es, o sea, un juez de primera instancia va a decidir el caso, y después de eso tenemos la segunda instancia, que usualmente no va a durar menos de 1 año y medio. Entonces, para evitar estos problemas y tomando en cuenta que lo que quieren las entidades comerciales es pues seguir con su funcionamiento de la forma más rápida posible y salir de estos problemas, tenemos el arbitraje como opción. Entonces, el arbitraje hay de varios tipos, pero enfoquémonos en lo que se llama arbitraje institucional. Hay instituciones en Guatemala que se dedican a ser instituciones de arbitraje. Prácticamente ellos tienen lo que conocemos como árbitros, que son las personas que al final de cuentas se van a encargar de resolver las disputas entre las personas que estén teniendo esta disputa comercial. Entonces, las personas o las entidades van a celebrar un contrato, pero lo importante en el arbitraje es que dentro de este contrato de índole comercial se incluya una cláusula de arbitraje. Y entonces esta cláusula que dice que cualquier controversia, cualquier disputa que surge entre las partes en virtud de este contrato se va a resolver por medio de arbitraje. Entonces ahí a las partes, por medio de ese acuerdo, prácticamente le están dando la potestad a estas instituciones de arbitraje para poder administrar los arbitrajes y resolver las controversias a través de los árbitros, que es como el equivalente a un juez, digamos, pero dentro de esta como jurisdicción de carácter privado.
Y mira, Cris, en tu experiencia, todo el tiempo que tú ya nos comentas que llevas, que ya ha sido un recorrido bastante largo, podríamos decirlo, cuéntanos cuál ha sido la mayor dificultad como joven con la que te has enfrentado al participar en estas competencias de arbitraje. Ok, miren, de entradita, como les comentaba en la pregunta anterior, creo que una de las primeras limitantes y lo que le cuesta a uno al empezar es ese choque con lo que tenemos nosotros en la mente, que es un memorial, ¿verdad? Entonces, como ya les explicaba, es totalmente diferente, va. Pero al menos están estos ejemplos. Otra cuestión es que, como bien lo comentaba Pablo, no pasa únicamente en la USAC, pasa también en la Universidad Rafael Landívar, que es en la universidad en la que yo estudié y a la que he representado en estos moot courts. No tenemos pues mucho acercamiento con el arbitraje. Al menos en la Universidad Rafael Landívar, ya desde hace unos años tenemos un curso propiamente de arbitraje. Buenísimo. Pero ¿qué ocurre? Uno lo mira solo desde un punto de vista teórico. Entonces, falta todo esto de poner en práctica la teoría y ver de veras cómo se aplica a un caso en concreto y especialmente cómo se va a dilucidar un arbitraje ya en audiencias, pues, o sea, yendo ante los árbitros, exponer el caso tanto de la parte demandante como de la parte demandada. Entonces, esa es otra cuestión que cuesta un poquito porque uno trabaja la fase escrita y bueno, vamos a la fase oral. Y ahí la importancia, digamos, de tener un coach que ya tenga experiencia en arbitraje y en competencias pasadas, exacto, que te vaya guiando porque a la gran, no se imaginan ustedes de verdad cómo las primeras audiencias de práctica de los equipos son fatales, seamos honestos, son muy malas porque uno no tiene nada de preparación, pero como uno tiene meses para irse preparando, pues el coach desde la primera práctica te va diciendo, mira, empecemos con lo más básico, esto, no puedes hablar de esta manera, te tenés que dirigir al tribunal de esta manera. Tenés que tener cruzados los pies cuando estás sentado. Sí, mira, hablábamos de eso con Pablo antes de empezar el diálogo ahorita del podcast, porque un tip que te dan de entradita es, mire, no cruce los pies al momento de estar hablando. Y de veras te das cuenta del impacto que tiene eso a largo plazo. Igual los brazos, es como que estás así, estás manifestando tu posición también, cerrada. ajá. ¿No? Aquí relajados. Y uno, exacto, y uno piensa a veces como, ¿qué diferencia va a hacer que yo tenga los pies cruzados a que los tenga abiertos? Lenguaje corporal. Lenguaje corporal y de veras el impacto que llega a tener no solo en la mente de uno, sino en el tribunal arbitral, en el caso de los moot courts, porque uno muestra como un approach o un acercamiento como más abierto, más coloquial, más tranquilo y logra uno tener un efecto más persuasivo. Eso es con las personas o con el tribunal que lo está viendo a uno durante la audiencia, pero personalmente no tienen idea ustedes cómo se siente de verdad diferente tener los pies cruzados a tenerlos así. Uno se siente más relajado, incluso las manos sobre la mesa lo hacen sentir a uno como un poquito más confiado, más tranquilo. Exacto, y le ayuda a uno mentalmente a poder llevar la conversación de manera más tranquila, una forma más coloquial, que es lo que uno quiere lograr durante las audiencias, no verse de manera robótica o como que todo está preparado, ¿verdad? Porque este podcast no está preparado. No, por el contrario, se nota que todos aquí estamos bien en el rollo de estar teniendo una conversación bien amena, estar en un rollo más coloquial. A mí me pareció bastante importante lo que decías del cómo, digamos, la universidad en general, creo que es una muestra de que la universidad en general no te prepara para la realidad a la que te enfrentas. O sea, al final sales y lo que aprendiste era teoría y realmente no sabes si en realidad la vas a aplicar. Pero tú mismo lo mencionas, al final necesitan un coach para volver a traer esa teoría y ponerla o llevarla a la práctica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y por eso, digamos así, aprovechemos el espacio como para instar a todos los jóvenes que nos están escuchando en este podcast y que son tanto de la USAC, de la Universidad Rafael Landívar, si tenemos oyentes del universialismo, todo el mundo. Los que nos escuchan desde Suiza. Sí, no, pero de veras involúcrense en los moots, porque esa es la ventaja de los moots, poder llevar a la práctica todo ese conocimiento que estamos teniendo. Y esa es la ventaja incluso de que hayan moot courts de derecho penal, de derecho laboral, de procesal civil y mercantil. No sé si en la USAC también tienen de procesal civil y mercantil, al menos en la Landívar ya lo implementaron desde hace unos años. Ya empezaron también con moot courts de propiedad intelectual. Ah, qué chilero. Entonces, aunque son, digamos,
pequeños, porque al final de cuentas son, ¿qué? 4 o 6 equipos, porque las facultades a veces no se inscriben muchas personas, pero ya tener ese acercamiento de cómo llevar a la práctica todo ese fundamento teórico que miramos en las aulas, muchas es buenísimo. A mí sí me quedó un poco de duda la pregunta que te hizo Melissa, porque siento que hasta el momento no nos has respondido cuál ha sido tu dificultad más grande dentro de un mood. No sé si era la parte de los memoriales o una anécdota, un caso que vos te recordés que se te haya complicado, que vos digas, esto me costó un montón. Me parece, mira, la parte de los memoriales yo creo que ya queda clara que es de lo que más me costó a mí al momento de empezar en los moods, pero incluso desde la primera audiencia, todo el tema de la oralidad y cómo llevar a cabo una buena presentación. Miren, les voy a contar nuestra primera práctica, y eso ya dentro del Bismuth, que fue el que hice el año pasado y este año, pero el año pasado lo hice como... Pero como este año ya fuiste como coach. Sí, Ajá. este año ya fui como coach. Pero el año pasado, que fue el año que me tocó ir como Muri, la primera audiencia de práctica, el equipo de la Universidad Rafael Landívar estaba conformada 2 participantes o 2 oradores del campus de Shela y 2 oradores del campus central. Entonces, pues la primera audiencia de práctica creo que fue virtual, pero bueno, esa no contaba porque todos estábamos leyendo nuestro papel. Sí, y miren, uno tiene 15 minutos para hablar cada uno de los oradores. Entonces, al momento de preparar el discurso, yo me recuerdo que yo tenía un legajo como de 4 páginas, 4 hojas oficio o carta de lado y lado. Entonces, la primera audiencia casi que leyendo al pie de la letra absolutamente todo. Entonces, miren, fatal. Sí, la verdad es que lo he visto. ¿No? Entonces, pues ya la siguiente audiencia era de manera presencial con nuestros otros 2 compañeros amigos del campus de Shela. Y ahí sí nos advirtieron nuestros coaches, miren mucha, no pueden llevar ningún papel, no pueden estar leyendo nada, entonces ya tienen que llegar en otra modalidad, ¿verdad? Bueno, yo iba súper nervioso, me recuerdo que era sábado, nos fuimos desde las 5:30 de la mañana de acá. Yo me fui leyendo todo el camino fui repasando mis hojas y todo, y decía, esto no me lo sé de memoria, esto no me lo sé de Pero memoria. mira, con nuestras lindas carreteras, fíjate, tuviste tiempo de sobra para sí. aprenderte el speech. No te imaginas con las náuseas que yo ya para cuando llegué a Shela, encima de ir leyendo los papeles, el nerviosismo. Pero entonces, bueno, llegamos, la primera audiencia, me recuerdo que empezamos a tener nuestra práctica y yo en estas, así, va a recurrir a la ayuda de mi papel. Y yo creo que a veces es un tema no de que no nos sepamos de lo que hemos ya escrito y trabajado por tantos meses, sino de veras tener la seguridad de lo que yo sé hasta el momento y lo que puedo exponer, y de veras nombres o nombres de casos, etcétera. Eso sí se puede leer porque ni modo, ¿verdad? Obviamente nuestra memoria tiene limitaciones, pero entonces ese encontronazo, ese romper con el paradigma de voy a tratar de explicar lo que yo ya he practicado y lo que yo ya plasmé en papel de una manera más persuasiva, más coloquial. Creo que esa es la parte más difícil cuando uno está en la tonalidad, las expresiones, todo. El lenguaje corporal. Sí, pero entonces ahí vamos al otro aspecto. O sea, los coaches tienen que tener eso, ¿verdad? Obviamente ya tienen vasta práctica en moot courts, tanto de arbitraje como de otra naturaleza, pero entonces le empiezan a dar los tips a uno de no cruces las piernas, no cruces los brazos. Exacto, la postura durante la audiencia. Tenés que tener un ritmo un poquito más tranquilo no hablar tan rápido. Exacto, a la hora de hablar. Mira, eso, y lo vas viendo desde la primera audiencia a la segunda, a la tercera, como cuando uno va incluyendo esos pequeños detallitos, puchica, de verdad va viendo uno el avance de la modalidad o del modo de presentación y de persuasión de los oradores. Órale, entonces ya nos quedó claro la pregunta que te hizo Melissa sobre tus principales retos, y a mí me gustaría saber de qué forma te preparas vos y tus equipos, o cómo se preparaban ustedes para las audiencias. Porque yo, por ejemplo, me recuerdo que a veces me contabas, mira, estamos de simulacro de las 11 de la noche, 12 de la madrugada, porque al día siguiente tenías que ir a estudiar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso de preparación? Tal vez consejos que podrías dar para los chicos que están interesados en sumarse a una competencia de arbitraje, porque es cierto lo que vos decís, si uno no tiene un coach que tenga experiencia, porque por ejemplo podrías invitar a un abogado que es muy crack, que es muy pilas, que él sabe civil, él es especialista en penal, pero no es esa misma práctica. Entonces
porque quizás la experiencia que ellos tienen es un poco diferente. Entonces, ¿qué tips le podrías dar vos a los chicos y también contarnos vos con base en tu experiencia? ¿Cómo te preparabas para las audiencias? ¿Cómo te preparabas para los escritos? ¿Cómo repartían los argumentos? ¿Cómo decidían quiénes iban a ser expositores en las audiencias? Ok, mira, varía dependiendo del moot court que estás haciendo. Después del moot court que les comentaba de Derecho Internacional Público, el JESOP, el siguiente moot court que hice antes de meterme al Bismuth el año pasado fue el moot court de CRECIG. Y estoy seguro que los que estén escuchando que se dedican a estudiar Derecho, pues en alguna oportunidad han conocido a alguien o han escuchado algo yo acerca... participé en CRECIG. Sí, yo recuerdo. Incluso Emma y Jesús, yo creo que... O Jesús nada más, que son tus jefes. Saludos, por cierto. Ellos incluso participaron en este moot de CRECIG, que es un moot de arbitraje comercial a nivel nacional que se lleva a cabo dentro de esta institución de arbitraje llamada CRECIG. Ellos año con año emiten un caso ficticio, también, ¿verdad? Fase escrita, fase oral. Entonces la preparación durante esa fase. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Sí, decime. Solo iba a decir que antes de que se me olvide que ustedes también ganaron CRECIG, ¿no? Sí, Yo me recuerdo también. que tu equipo ganó Mood CRECIG. Pero nos sirvió muchísimo haber tenido esa práctica el año anterior de JESOP, porque en JESOP nos fue fatal. Recuerdo que ese año estaba participando la Universidad Francisco Marroquín y la Universidad Rafael Andívar, y el moot court de JESOP es tan grande que hay rondas nacionales y para decidir qué equipos de cada país pasan, porque si no, ay Dios, tendrían unos 700 equipos inscritos. Entonces, para que no sea tan grande, lo que hacen es pues ir depurando conforme a los países para que lleguen los mejores equipos de cada país ya a las rondas internacionales que son en Washington. Pero bueno, entonces ese año nos enfrentamos con la Marroquín y nos fue fatal. Pasó la Universidad Marroquín, creo que les fue muy bien ese año incluso. Qué bueno. Pero ya esa práctica que me quedó de ese moot court me sirvió mucho al siguiente año y a la siguiente competencia que fue CRECIG. Sí, totalmente. Y entonces, bueno, ya llevamos la práctica de los memoriales, ya llevamos un poquito mejor en cuanto a las rondas orales. Tu pregunta era en cuanto a tips. Miren, ser organizados, organizarse con su tiempo, tener buena comunicación con sus comuris, con los otros participantes. El compromiso, dirías vos, que es pieza clave del... Totalmente de acuerdo, Pablo, porque si uno no está convencido, de verdad, es demandante, es exigente esto de los moot courts, en especial combinar todo este trabajo extra que hay que estar haciendo de la mano con estudiar para mis exámenes, para preparar mis tareas. Y exactamente. Y más aquellos estudiantes que ya están trabajando al momento de estar estudiando. Miren, hay que hacer malabares a veces con el tiempo. Y lo que comentabas es cierto, o sea, hay que estar dispuesto a tener ese compromiso y sacrificar un poquito de horas de sueño, salidas, etcétera, para poder llevar a cabo las rondas de práctica. Y miren, mantener comunicación con los coparticipantes es esencial. A la hora de hacer la fase escrita es elemental, porque si no se hace un relajo con los memoriales, gente que no trabaja en sus partes o gente que está trabajando un poquito más, o los estilos a veces de escritura no son los mismos. Entonces un memorial no se puede notar que este primer segmento lo escribió tal persona y tal persona, porque si no, de veras no se va bien. Entonces lo que recomendaría es organización, para que todo el mundo trabaje en todas las partes del memorial, para que vaya más unificado el formato. Todo el mundo está en la sintonía de vamos a tenernos que juntar, por ejemplo, todos los sábados en la mañana o todos los sábados en la noche, y ya sabemos todos que no podemos tener compromisos, sean de índole personal, familiar, laboral. No, todos tenemos que estar de acuerdo en que todos vamos a tener designado y reservado ese espacio para nuestras prácticas. Y escuchar a sus coaches, escuchar a los coaches, eso es clave. Hacer caso. Sí, hacer caso. Que cuesta a veces, ¿verdad? Porque uno dice así como, ay Dios, es que, ¿por qué me está diciendo, por qué todas las audiencias me siguen diciendo lo de que no cruce los pies? Y yo siento que eso no me afecta. Pero cuando uno tiene esa apertura de escuchar cada uno de los consejos que te hacen tus coaches, de verdad ellos saben mejor, porque ya han tenido la experiencia y ellos están haciendo observaciones conforme a la experiencia y conforme a cuestiones que ellos saben que va a mejorar la presentación al final de cuentas ya al llegar a las rondas, ¿verdad? Sí. Mira, y yo me pregunto, ¿quién paga los gastos de cuando son eventos internacionales? Si hay algún presupuesto universitario, si hay algún presupuesto o los docentes o hacen cooperacha o yo qué sé, cuéntanos. Varía, dependiendo del moot court y dependiendo de la universidad, obviamente. En cuanto a CRECIG,
Por lo que yo he escuchado, la mayoría de universidades que participan, por ejemplo, se encargan ellos al menos del fee o del costo de la inscripción del equipo. Ajá. Porque siempre las instituciones pues tienen que absorber ciertos gastos, pero obviamente pues hay una cuota de inscripción porque ni modo, hay que pagar mobiliario, hay que reservar un lugar para que se vayan a diligenciar las audiencias. Tan sencillo como poder tener vasos o pachones de agua Claro. en las rondas, un lapicero, blocs de notas, pues todo eso Sí, son requiere una gastos. inversión. Exacto, entonces yo tengo entendido que la mayoría de universidades que participan en CRESIC, por ejemplo, al menos absorben el costo de la cuota de inscripción. Después ya lo que tenga que ver con gastos de, pues tengo que viajar a tal lugar para irme a poner de acuerdo con... Traslados. Exacto, pues eso creo que ya va por cuenta de cada uno. En el caso de mi universidad, ahorita que ya es nuestro segundo año, el segundo año del campus participando ya en las rondas presenciales en Bismuth, sí se designó cierto presupuesto para por lo menos absorber el costo de los viajes. Entonces los boletos de Ujú. avión por lo menos están Claro. cubiertos. Lo que se trabajó, digamos, en el caso de nosotros desde el año pasado es que tenemos un sponsor, Alegalis, es una firma de abogados que pues ha absorbido junto con la universidad Qué ciertos buenísimo. gastos. Entonces, por ejemplo, ya a la hora de viajar, los costos de hospedaje, pues se dividen, ¿verdad? La universidad, por ejemplo, paga los boletos y entonces Alegalis se encarga de cubrir los costos de la estadía allá. Ujú. Costos de alimentación, transporte y eso, pues Sí. ya saben los equipos y los integrantes que desde entradita que eso va por cuenta de uno. Pero la verdad es que qué buenísimo, digamos, y esperemos de que esto pueda crecer, o sea, de que hayan más firmas interesadas o más patrocinadores para Sí. que al final nuestros estudiantes guatemaltecos vayan a representar a Guatemala a nivel internacional, Totalmente. ese tipo de Sí. competencias que son súper interesantes. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Cris. ¿De qué manera sentís vos que participar en MOOCs ha contribuido a tu crecimiento personal y profesional? O sea, ¿cómo ves vos ese cambio del Cris que nunca había estado en una simulación de una audiencia al Cris después de ya haber participado, de ir a competir en nivel internacional? Que, por ejemplo, en Bismuth las audiencias son en inglés, entonces haber ya enfrentado ese reto de una jurisdicción diferente, un idioma diferente, contanos sobre ese crecimiento que vos has sentido o cómo eso te ha cambiado o te ha impulsado. Ok, desde el primer mood que hice, creo que lo más valioso fue aprender a argumentar de manera escrita y oral de diferente forma. La práctica o el aprendizaje que me quedó del primer mood, pues fue bueno, pero no fue suficiente. Yo quiero más, dijo usted. Sí, no, literalmente uno se queda emocionado. Se los garantizo que uno se mete a un mood court y después le dan ganas de entrar a otro y ese lo deja con ganas de Le entrar a agarras otro el más. rollo. Le agarra a uno el amor y el gusto a eso. Entonces, en el siguiente mood court, pues mejorar mis habilidades escritas. Ese mood court de CRESIC todavía fue de manera virtual porque todavía estábamos con ciertas restricciones de pandemia, entonces CRESIC decidió que iban a hacer rondas en línea. Pero bueno, ya mejoró incluso mi oratoria ya para ese momento. El siguiente mood court que hice ya fue el Bismuth el año pasado. Y mira, de verdad uno no dimensiona el nivel de aprendizaje y de crecimiento tanto personal como profesional que uno logra hacer dentro de estas competencias. Porque ya el año pasado que participé en Bismuth, algo tan sencillo y algo de lo que estoy agradecido hasta la fecha que considero que fue crecimiento personal y después incluso afectó mi crecimiento profesional, fue haber conocido a Pablo. Si yo no hubiera estado en ese mood court, nunca hubiera conocido a Pablo, porque No. ¿qué ocurre? Estábamos en la preparación y pues se organizó una conferencia que tenía que ver con temas de arbitraje y estábamos obligados como parte de nuestra preparación a asistir a esta conferencia. Después de la conferencia hubo un pequeño cóctel de recepción como para hacer networking con los abogados que habían sido los conferencistas, los otros participantes y justo a ese cóctel llega Pablo. Creo que también estaba Ale. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, Ah. estaba Ale. Bueno, y ahí conocí a Pablo y nos pusimos a hablar y me dijo, sí, mira, que yo creo que estabas participando en CRESIG ese año, ¿verdad? Sí, ajá, participé en sí, CRESIC, porque pero fue virtual, entonces no viví la la experiencia full, al límite. pero ya estabas en ese rollo de los moods.
Y entonces me recuerdo que tal vez no fue una charla muy extensa, pero en cuestión de media hora, 40 minutos, pues hablamos, nos quedamos ahí, después nos agregamos en redes y nos quedamos hablando y nos quedamos como conocidos. Después surgió una oportunidad laboral en donde trabaja Pablo. Y Pablo me dice, mira, yo me recuerdo que tuvimos estas pláticas, a vos te gusta el rollo del arbitraje, ¿te interesaría participar o al menos aplicar para esta oportunidad laboral de carácter temporal? Justo estaba yo en mi preparación y le dije, mira, sí. Para el mismo te estabas preparando, me estaba en los últimos meses de preparación y le dije, mira, la verdad es que yo sé que estoy topado de tiempo, pero me interesa. Y más porque la oportunidad laboral era en cuestiones de arbitraje. Claro. Entonces tuve mi entrevista y me preguntaron, mira, y contanos un poquito, ¿has estado involucrado en los MUTs? Y yo, sí, justo ahorita me estoy preparando para Bismuth. Y me dicen, mira, qué buenísimo, eso lo consideramos nosotros como un plus. Un plus. Exacto, porque significa que estás comprometido con lo del arbitraje, sabes manejar tu tiempo, pues ya tienes ciertos conocimientos teóricos y pues tu preparación en ámbitos de oratoria de este tema, pues también ayudan bastante. Y sin más ni menos, logré quedarme con la oportunidad un par de meses y ahí siempre en comunicación con Pablo, porque obviamente la experiencia profesional que ha tenido Pablo ya para este año, ya casi vas a cumplir los 2 años, ¿o no? ¿O más? En donde trabajo, sí, en el arbitraje cumplí 2 años recientemente. Entonces, siempre yo, mira, Pablo, ¿y con esto qué tal? Y mira, ¿y con esto qué hago? Y entonces Pablo guiándome y todo. Pero entonces, por lo que me preguntabas, ¿verdad? El crecimiento personal, uno no se imagina de todo lo que va a venir de las personas que uno puede conocer, de los amigos que uno hace en el camino. Y bueno, ahora ya en lo profesional, pues esto definitivamente fue personal, pero obviamente impactó en lo profesional. Y a la hora de que uno aplica para un trabajo, a la hora de tener la entrevista, sí suma. Ya tener esa experiencia, esa tranquilidad, esa forma de... Perdón, ¿tienes algún certificado? Sí, siempre, ya sea virtual o físico, te extienden un diploma de tu participación. Y agregar eso dentro de tu CV y pues aplicar a un trabajo en el que las personas que te entrevistan o han escuchado o han participado, ellos saben de verdad la magnitud y lo que representa en cuanto a crecimiento personal y profesional, tener estas acreditaciones de participación. Entonces, sí, definitivamente suma. Buena onda, y me surge una duda más con lo que nos estás contando ahorita. Al menos yo lo que he visto en ese cambio de los chicos que participan en este tipo de competencias es que, hablando lo que es, a muchas personas nos cuesta un poco hablar en público, el hablar, el exponer, el argumentar, porque no todo el tiempo estamos preparados para eso. Entonces, al final estas competencias tienen rondas escritas, rondas orales, y uno va aprendiendo, como por ejemplo, métodos de escritura legal organizada para redactar tus memoriales, de que uno puede tener 1000 ideas, pero no sabes cómo plasmarlo de una forma ordenada para que lo lean y tu memorial se entienda. Por ejemplo, podemos hablar del CRAC, del CIRAC, del IRAC, que son métodos que ayudan a que tus argumentos agarren forma, que los puedas explicar de una mejor manera, pero son cosas que vos aprendés en los MUTs, o sea, son cosas que vos aprendés en los MUTs y que de verdad repercuten porque, por ejemplo, llevas con tu memorial a un juez o un árbitro, pero tiene 1000 ideas dispersas y lo que va a hacer es que si él recibe, por ejemplo, un juez, si él recibe 50 demandas nuevas al día y le presentas un memorial de 50 hojas lleno de información desordenado, tal vez se van a aburrir y obviamente lo van a leer porque toca, pero no es lo mismo llevar un memorial de 20 páginas resumido, estructurado, organizado, que son cosas que vos vas aprendiendo en las prácticas de redactar memoriales, porque al final no es como que a uno le enseñen cómo hacer un memorial. Sí, sabemos de que tiene ciertas partes, ciertos requisitos, etcétera, pero al final lo que hace una buena redacción es la práctica, es practicar, y lo mismo con exponer argumentos de forma oral. La diferencia del arbitraje con la jurisdicción ordinaria es de que en la jurisdicción ordinaria todo es por escrito, y salvo algunas audiencias van a ser orales, pero por ejemplo en arbitraje necesitas esa oralidad de poder exponer tus argumentos, de poder hablar con las personas, cosas que vas desarrollando en la mera práctica, porque ahí no hay de otra. Y preparación, cuando te preparas para las audiencias, para las simulaciones, etcétera. Entonces eso de verdad ayuda y sí marca un antes y un después, porque te pongo el escenario de que llevas tu carrera en Derecho y te graduaste y ya sos abogado, pero nunca hiciste una simulación de una audiencia y vas a tu primera audiencia. Yo creo que muchos abogados tienen anécdotas de su primera audiencia. Yo no sabía encender el micrófono, yo no sabía cómo hablar, etcétera. Pero yo sí,
estoy muy seguro de que este tipo de competencias fomentan mucho el crecimiento personal y profesional de los estudiantes que lo hacen, porque yo sí, o sea, sí miras ese desarrollo de ciertas habilidades de que sí es un plus, o sea, sí le sirven un montón. Y no sé, ¿qué tal es la experiencia de estar en otro país compitiendo? Porque, vamos a ver, cuando vos has ido, primero quiero hacerte dos preguntas. ¿A qué MUTS has ido? O sea, ¿qué países has conocido participando en MUTS? Mira, el año pasado, como Muri o como orador, pues la universidad, al final de cuentas, habló con nuestro patrocinador y pues designaron un poquito de presupuesto adicional para que tuviéramos una práctica previa a la competencia. Porque en el Bismuth es muy común que haya una cuestión que se llama pre-MUTS, que es como una precompetencia, entonces es sobre el mismo caso y todo, pero es meses o semanas antes de la competencia en Viena. Pero entonces la ventaja de eso es poder ir a otro país definitivamente, con otros equipos que también están inscritos en el Bismuth, y pues hacer unas rondas de práctica, lo voy a decir así, porque no es la competencia real. Pero igual, todos los equipos llegan con la cuestión de quiero ganar esta precompetencia, ¿verdad? Porque ya le da cierto estatus al equipo, pues empieza a conocer de que este equipo va bien preparado, o hay que ponerle ojo a este equipo, a sus argumentos. Entonces, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a esta precompetencia en México. Entonces, viajamos a Guadalajara y estuvimos en la precompetencia, el Premut de Guadalajara, organizado por Edgardo Muñoz, que es uno de los miembros del CISG Advisory Council, que es una convención que tiene que ver con compraventas internacionales, pero en resumidas cuentas es una eminencia en el ámbito de arbitraje y en el ámbito de esta convención. Y la ventaja es que como él forma parte de esta comisión, pues invita a otros integrantes de este consejo que interpreta esta convención, y ellos son parte de los jueces. Entonces, pues primero tuvimos la oportunidad de viajar a Guadalajara, y segundo, conocer a otros integrantes de esta comisión que son eminencias y autoridades en el mundo del arbitraje y de las compraventas internacionales. Y bueno, el año pasado, después de haber asistido a esa precompetencia, que creo que fue un mes y medio antes de la competencia, pues ya lo siguiente fue viajar a Viena. Entonces, pues estuvimos en México y estuvimos en Viena. Este año, en virtud de que nos fue muy bien el año pasado y como lo comentaba con Pablo, pues logramos llegar a ronda de 32 entre 370 equipos. Que es algo impresionante, o sea, es algo más grande de lo que uno puede dimensionar. Sí, gracias a Dios nos fue muy bien, teníamos muy buenos coaches y también mis coparticipantes eran muy buenos y íbamos muy bien preparados y logramos llegar a esto. Entonces, en virtud de ese desempeño que tuvimos, este año pudimos viajar a México. Ya no fuimos a Guadalajara, nos inscribimos en otra precompetencia que fue en Ciudad de México. Y luego viajamos una semana antes de la competencia porque iba a haber otra precompetencia en Hungría, específicamente en Budapest. Entonces, pues viajamos alrededor de 15 días, estuvimos en esta precompetencia. Nos fue muy bien, estuvimos dentro de los 4 mejores equipos de la competencia. Lastimosamente eran como creo que 40 o 40 y algo equipos, y solo los 2 mejores pasaban a la final de esa precompetencia. Entonces, cerquita, pero sí, pues, no lo logramos. Llegaron a la semifinal, digamos. Sí, ajá, algo por el estilo. Y bueno, la semana siguiente ya eran las rondas en Viena, y bueno, Hungría estaba prácticamente 2 horas en bus de Viena. Entonces tomamos un bus y ya nos fuimos a la competencia y bueno, a participar en la competencia. Y ahora mi última pregunta respecto a esto es que cuando vos vas a competir, o sea, vas a la competencia, tal y tal, las formalidades, pero la experiencia de estar en otro país, o sea, ¿qué más haces cuando estás en otro país? O sea, ¿sale fiesta, sale after en las competencias? ¿O todos van haciendo su rol de estudiante de Derecho, cuadrado, y mira, o se pone alegre? Te voy a decir algo. El año pasado, pues íbamos, yo iba como orador, entonces íbamos en modo estudiante de Derecho, bien portado, estricto, bien portado, tengo horario incluso para dormirme. Mis coaches, Iván Oliva, Juan Mazarios, por si me escuchan, súper estrictos, así, miren, compartan el podcast. A las 8:30 de la noche, 9, ya tienen que estar dormidos. Y si se acuestan y no se duermen es su problema, pero yo no quiero ver ni luces encendidas ni nada por el estilo. Wow. Pero mientras tanto, ellos como eran coaches, adiosito, ahí nos miramos mañana, porque todos los días ya en Viena, por ejemplo, hay
como fiestas o recepciones en un bar que designan específicamente para la competencia. Entonces ya toda la gente de la competencia lo sabe y tanto árbitros como gente organizadora y ahí los participantes que sí tienen la libertad de ir, pues ahí van todos en la noche a fiestear, a hacer networking. No y sé, todo. un perfil de Instagram crearon de tu crush mismo, ¿no? Tu crush Y van mismo. publicando. Y compartían los perfiles ahí de que, la gente más fiestera, la gente más guapa, etcétera. Pero sí, entonces, mira, cuando de parte de mi universidad, cuando vas como orador, sí vas con ciertas reglas y ciertas restricciones que no te permiten estar participando en todas estas actividades, pero las actividades ahí están. Entonces, para los que van como coaches, sí, un fiestón. Y fue diferente la experiencia del año pasado que ibas como Muti, ahora que fuiste como coach. Totalmente diferente. Bueno. Sí, porque este año pues ya no me fui como orador, sino tuve la oportunidad de irme como coach. Entonces, pues la libertad ya era para mí este año. Entonces, desde Budapest, por ejemplo, pues pudimos conocer un par de lugares de Budapest, los Muris ya dormidos, y con Sofía Maldonado, que es mi co-coach, pues salimos un par de veces a conocer Budapest. Otros equipos ya tenían recomendaciones de algunos lugares que ir a conocer, donde había fiesta, donde había gente, tanto de la competencia como de Hungría propiamente, y súper alegre, súper alegre. Y bueno, ya en Viena teníamos la regla de que mientras estuviéramos participando, nuestros oradores y los otros dos que se habían ido como investigadores del equipo en casita. Pero mientras tanto nosotros teníamos total libertad de salir en la noche, salir durante el día, siempre y cuando no tuviéramos prácticas programadas, podíamos asistir a este mood bar, y hay fiestas, incluso hay una fiesta legendaria en el Bismuth que la organizan los equipos mexicanos, que le dicen Tequila Party. Y bueno, ya se imaginarán por el nombre, ¿verdad? Prácticamente son como 5 equipos de México que participan, y cada equipo de los mexicanos tiene entre 5 a 6 participantes, incluyendo coaches o a veces sin los coaches, pero cada uno de los mexicanos lleva por lo menos 1 o 2 botellas de tequila dentro de sus maletas, y una de las noches está reservado este mood para que los mexicanos organicen esta tequila party. Entonces es legendaria, y entonces no todo es competencia. Y ya cuando pues nuestro equipo ya estaba fuera, ya había sido eliminado, ya no estábamos en rondas de práctica, pues ya tenía libertad de salir y vivir esta experiencia de las fiestas, de poder conocer a los participantes en otro ámbito más informal, pero que igual a la larga ayuda tanto en lo personal como en lo profesional, porque miren, uno hace amigos y conocidos de todo el mundo y de todas las cuestiones que se puedan imaginar. Yo desde el año pasado conocí a Jonadi, se llama, es el abogado de MIT. Él se encarga de coachar a uno de los equipos de Estados Unidos que llega a la competencia. Y entonces conocimos a Jonadis el año pasado, y este año que ya me fui como coach y salí un par de noches, ahí me encontré a Jonadis, y pues hablando, mira qué tal, wow, qué alegre, qué gusto de verte aquí otra vez, y en qué estás, qué proyectos tenés. Y no, es increíble, ¿verdad? Lo que se entera uno, lo que conoce uno durante estas actividades. Y mira, a mí me crea una duda, y es, al ser un espacio internacional, ¿tienen establecido algún idioma o siempre varía dependiendo del país, la ciudad, o cómo se maneja en términos del idioma? Porque también, por ejemplo, si hubieran jóvenes que quisieran aplicar de una universidad, tendrían que tener un nivel de inglés, o eso no importa. ¿Cómo se maneja eso? Depende del mood court. Mira, Jessup tiene esto de Derecho Internacional Público, sí es full inglés. Tanto el memorial que hay que escribir como las rondas orales son full inglés. Y tus árbitros, aunque sean de distintas jurisdicciones y no exclusivamente de Estados Unidos, solo te hablan en inglés. Durante las audiencias, durante tu feedback después de las audiencias, entonces es full inglés. CRESIG, que es dentro del ámbito nacional, es un moot court full en español. También es internacional porque siempre está la invitación a equipos del área de Centroamérica que se inscriban, y creo que han habido varias ocasiones en las que sí han habido países, equipos de Honduras, de El Salvador, de otros países. Entonces ahí sí es full español. En el caso del Bismuth también es full inglés, de que el tema es arbitraje comercial internacional. Lo más común es que sea inglés. Entonces todas las ediciones que se han llevado a cabo, aunque tengan que ver con cuestiones de las jurisdicciones de otros países de Europa, siempre es en inglés, tanto la fase escrita como la fase oral. ¿Y te piden alguna certificación, un nivel
Ninguna. O sea, si tú llevas un nivel de inglés que consideres tú como participante que es suficiente para trabajar de forma escrita tus memoriales y tus rondas, pues ya depende de tus coaches si ellos consideran que es suficiente tu nivel de inglés y pues nítido, ya tenés el visto bueno de ellos. Yo no he tenido la oportunidad de participar en este Mood Court que les voy a mencionar ahorita, pero Mood Madrid es súper famoso, es en Madrid obviamente, la organiza la Universidad Carlos III de Madrid, es en español, pero también es sobre arbitraje comercial. Terminó, ¿qué les digo? Hace 4 días estuvo participando la Universidad Rafael Landívar, estuvo participando la Universidad Francisco Marroquín, y en otras ocasiones ha participado la Universidad USAC. Cabal, Cris, gracias por mencionar el Mood Madrid. Yo les quiero contar a ustedes de que la USAC fue campeón de Mood Madrid en el año 2019, creo que fue, 2019-2020. Y eso representó un hito histórico para Guatemala, pues no solo para la USAC, sino que para la Guatemala, porque al final, sea cual sea la U que manda a representar un equipo, el premio es para Guate. Sí, para Guate y obviamente para la universidad para la también a nivel nacional poder decir, miren, nosotros... Campeones de Mood Madrid. Exacto. Fue Juan Pablo Vélez y Jesús, ¿verdad? Otto y Brandon creo que fueron. Ok, ¿no? Sí, es cierto. Pero increíble, ¿verdad? Porque son por lo menos 32 equipos o si no es que más los que participaron en esa edición y pues, nada, o sea, el premio se lo llevó la USAC y yo conozco a Jesús, conozco a Brandon y pues excelentes. Se dedican todos ellos ahora al ámbito arbitraje. O sea, Jesús es asociado en la firma donde trabaja Pablo. Entonces, y pues, que todo empezó por una práctica de también estuvieron en Crecy, ¿verdad? Ajá. Entonces, se da cuenta uno de que de verdad esto fomenta perseguir una carrera en estos temas que a veces no es tan fácil perseguir, pero eso le va abriendo oportunidades a uno, ciertas ventanas de participación, de que lo vean a uno y pues ya todos ellos están dedicados ahorita al arbitraje aquí en Guatemala y hasta cierto punto en cuestiones internacionales del arbitraje. Claro. ¿Y cuál es tu opinión sobre la importancia de la globalización de estos espacios? Pues definitivamente, como hablábamos del crecimiento personal y profesional, es importante este ámbito de globalizarlos y extenderlos y hacerlos cada vez más grandes porque son ventanas para tener oportunidades que de otra manera no tendríamos como estudiantes de Derecho. O sea, es muy difícil que uno vaya a viajar a estos países y que uno vaya a conocer abogados tanto de Austria como abogados de Italia o, ¿qué les digo?, de Argentina, porque muchos equipos del continente americano participan. Universidades de Brasil, universidades de México, universidades de Argentina, Chile incluso creo que fue el primer año, no, Universidad de Chile no fue el primer año, ya llevan varios años participando, pero Ecuador, incluso a una persona que conocemos nosotros, Daniela, programó ahí con el coach del equipo de Ecuador, que fue el primer año de Ecuador participando. Tuvimos ahí una sesión de práctica, obviamente en modalidad virtual durante la preparación para la fase oral, pero es bien increíble cómo uno puede conocer a todas estas personas de otras jurisdicciones y todo. Bueno, entonces sí es importante. Cris, la verdad es que creo que vos más que nadie sabes que podríamos pasar 1000 horas hablando de arbitraje. Totalmente. Porque es el tema que me encanta. Pero creo que ya es momento de ir cerrando. Melissa, no sé si tú tienes alguna duda, algo más, un comentario para Cris antes de despedirnos. Sí. Bueno, finalmente me gustaría que pudieras compartir con los espectadores y con nosotros cuáles son tus aspiraciones en este tema de arbitraje y cómo piensas tú alcanzarlos y de esa forma también qué les recomendarías a las juventudes que están viendo este programa en cuanto a también lanzarse a estos espacios. Mira, creo que voy a tratar de ser concreto en esta respuesta y hablar de 3 aspectos importantes. Considero que es importante inscribirse porque van a exponerse y van a lograr crecer en cuanto a sus habilidades de argumentación escrita y argumentación oral. Entonces, de entradita, eso es esencial. Inscribirse en los Mood Courts también ayuda a que uno tenga esa disciplina y ese compromiso
para crecer dentro de ciertos temas. Si no es arbitraje, pues dentro de derecho penal o derecho laboral, que como les comentaba, hay moot courts que también son de este tema. Entonces nos ayuda a exponernos y a ir creciendo dentro de este ámbito del que ustedes tengan interés. En cuanto a mi persona, personalmente yo estoy casado y soy fanático del arbitraje comercial, entonces mi idea es seguir participando dentro de los moot courts que sean enfocadas dentro de arbitraje comercial, porque al final de cuentas yo ahorita ya cerré Pensum, estoy dentro de lo último, trabajando, terminando mi tesis, y próximamente tengo que empezarme a preparar para los privados, pero siempre quiero mantenerme involucrado en los moot courts de arbitraje, porque eventualmente yo, cuando ya esté graduado, quiero dedicarme al arbitraje comercial. Entonces sí, eso le ayuda a uno a tener ese compromiso, esa disciplina, ese acercamiento con la materia. Y como último punto, pues en lo personal y como recomendación para que se inscriban a los moots, es conocer a un montón de personas, coaches, participantes, los que los están escuchando en calidad de árbitros o jueces, dependiendo del moot court que sea. Uno de veras amplía tanto su círculo de conocidos en el ámbito profesional como personal, y uno no tiene idea de dónde van a caer las oportunidades, pero las oportunidades caen, y entre más uno sea abierto a conocer personas, a fomentar la creación de vínculos, de amistades, de conocidos dentro del ámbito profesional, de verdad les va a abrir puertas, y si no es directamente una persona los puede referir para una oportunidad laboral, y de verdad no pueden dimensionarse, no pueden imaginarse lo mucho que puede cambiar su vida por participar en un moot court, y tanto su vida personal como profesional, el crecimiento que puede representarles estar involucrado en moot courts. Entonces, desde ya, solo cosas buenas de los moot courts. Es un sacrificio, pero vale la pena. Súper, y mil gracias por compartirlo, por tu tiempo, por tener la apertura de también contar tus experiencias y contar lo que has vivido, porque creo que a los jóvenes que les interesen, y mira, la verdad es que no se escucha hablar mucho de este tema, así que tú puedas compartirlo, creo que también hace la apertura a que más jóvenes lo conozcan y puedan involucrarse. Y cualquier duda, pues escríbale a Cris. No, y miren, último comentario también previo a que cerremos ya. La verdad, estos espacios también son de suma importancia, porque lograr difundir este tipo de temas que nos interesan a los estudiantes de Derecho, pero quién sabe, de repente le interesan también a estudiantes de otras facultades y los hace interesarse para participar en calidad de investigadores o apoyar a las facultades de Derecho de sus universidades, también es importante, porque los casos a veces son tan variados que dan para que uno necesite ponerse en contacto con un médico, con alguien que tenga conocimiento en energía, en relaciones políticas. Entonces, de verdad, es importante, es importante, y gracias a ustedes por haberme incluido e invitado a participar en este nuevo segmento del podcast. Bueno, muchas gracias, Cris, muchas gracias, Melissa, también gracias a Con Vos por el espacio, por la participación. La verdad es de que esperamos poder invitar a las y los jóvenes que la estén rompiendo en cualquier área en la que ellos se destaquen, porque al final somos jóvenes y estamos trabajando, o sea, nos estamos esforzando por cumplir sueños, por sacar adelante a Guatemala también. Totalmente. Entonces, si ustedes conocen a alguien que quieren que invitemos, la puerta está más que abierta. Entonces, muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast. Melissa, unas palabras de despedida. Súper agradecida, igualmente reafirmar el compromiso que tenemos como organización de poder expandir las voces, de poder expandir esas experiencias, porque también si no tenemos estos espacios, ¿quién más nos va a escuchar? Entonces también les invitamos a que puedan compartirlo con sus familiares, y también a que nos manden un mensajito a quién más les gustaría que viniera. Nosotros súper abiertos a recomendaciones, y nuevamente, muchísimas gracias por venir, y gracias a ti por el tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a ustedes. Adiós.